Como les habíamos mencionado, está con nosotros ya el médico forense español Juan Manuel Cartagena. Él ha realizado un trabajo a pedido del Ministerio de Justicia del Perú sobre lo que pasó aquel día 22 de abril del año 97, cuando el Perú recuperó, ¿verdad?, la residencia de la embajada japonesa y logró liberar a los rehenes que estaban cautivos durante varios meses por la banda terrorista del MRTA. Ahora, lo que dice el perito es que el terrorista Tito murió como parte del combate, que no fue asesinado extrajudicialmente, que no fue asesinado después de haberse rendido. Así que vamos a preguntarle en qué basa esta conclusión. ¿Cómo le va? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Bueno, en realidad, perdóneme que le haga una rectificación, pero el informe médico forense no dice si el terrorista hace una referencia al cadáver NN14, como el que acabo de presentar, el informe que acabo de presentar, NN1 a NN13, en el cual se establecen las cuestiones médico-forenses, es decir, los aspectos científicos, médicos y biológicos de este estudio, pero nunca íbamos a entrar en aquello que le corresponde a la Administración de Justicia decidir, y por tanto no llega el informe a pronunciarse en algo que lo invalidaría totalmente. Este es un informe... Entonces vayamos a ver, lo que ustedes encuentran en el cuerpo del NN14, ¿qué cosa es exactamente? Son las que podrían ser las causas de la muerte. Evidentemente, la causa de la muerte se establece claramente en un disparo que se corresponde a la base del cráneo con la primera vértebra cervical. Es un disparo único, inicialmente, que tiene una trayectoria de izquierda a derecha que penetra por esa base del cráneo y sale por la región parietotemporal derecha. Es un disparo a larga distancia, es un disparo que se realiza desde cualquiera de los planos, sea el mismo plano de sustentación en el que se encontraba la víctima como en otros planos, puesto que hay que considerar en la posición relativa a víctima y agresor las rotaciones, flexiones, lateralizaciones del cuerpo, y esa es prácticamente la conclusión a la que se llega, que es la larga distancia y la trayectoria de izquierda a derecha. Nosotros que no conocemos de esto, ¿cómo se puede establecer que alguien muere de un disparo a larga distancia o corta distancia? ¿Qué diferencias hay? Sí, en medicina forense existen datos clarísimos para hacer esa distinción, y además todo esto se ha podido determinar, como ya he tenido ocasión de explicar en otras ocasiones, gracias a la muy buena descriptiva que se hizo en las exhumaciones por parte de los médicos forenses en la morgue central de Lima. La distancia se establece en primer lugar en lo que denominamos la corta distancia, con la cual llegan únicamente granos de pólvora sin combustionar y actúan sobre la piel, o en ausencia de la misma, dado que estaban los esqueletos, hubiesen actuado sobre el polo que vestía el cadáver NN14. Si nos acercamos más, entonces tenemos lo que se llama quemarropa. En estos casos, además de los granos sin combustionar, están los efectos de la quemadura, de la llama. Quemarropa, para que lo entienda mejor, equivale al semicontacto. Y por último tenemos el contacto o cañón tocante o boca de jarro, como denominan en América, boca de mina de Hoffman, en la cual aparece, además de los datos anteriores, de los granos de pólvora sin combustionar y los efectos de la llama, además aparecen los efectos de la onda explosiva. Esta onda explosiva, cuando tenemos huesos planos u ovoide, como es el cráneo, quedan impregnados los efectos. Esta onda explosiva despega la piel del cráneo. ¿Se ha presentado en el caso? No, incluso con estudios complementarios que se hicieron de espectrofotometría de absorción atómica dieron negativos. Y esto es tanto para este cadáver NN14 como para el resto. Luego, todos los disparos que se realizaron, no existe vestigio alguno de que fueran ni a cañón tocante, ni a quemarropa, ni a corta distancia, y por tanto, desde un punto de vista médico forense, en ausencia de todos estos vestigios, es larga distancia. Ahora, y la trayectoria de la bala también es otra historia, ¿no? Porque, digamos, si la trayectoria va de arriba hacia abajo, uno podría pensar que el tipo estaba de rodillas, ¿verdad?, o sometido. En su investigación, ¿cuál es la trayectoria y cuál habría sido, digamos, la posición de la persona? Bien, la posición relativa a víctima y agresor tiene múltiples variantes. En principio la entrada es en la base del cráneo y la salida
Hay dos informes, uno establece 25 grados, que es el informe de Snow y Baraybar, no es que diga 25 grados, pero nosotros hemos anotado el punto exacto donde dicen que sale, y luego también hemos tenido en cuenta el informe del Instituto de Ciencias Forenses, de Medicina Legal Nacional del Perú, que da un margen un poco más arriba. Entonces hemos calculado que estaría en el margen entre los 25 y los 45 grados desde el punto de entrada. O sea que... Bien, para conseguir 25 o 45 grados no necesariamente tiene que estar el autor del disparo en una posición inferior, puesto que la posición de la víctima no siempre es la erguida. Puede estar lateralizado el cuello, puede estar lateralizado la cintura o puede estar dando un paso apoyando el pie derecho, y en ese caso conseguirse perfectamente luego... Como cubriéndose de disparos también. Claro, son compatibles, en efecto, son compatibles cualquiera de esos ángulos con que el autor del disparo estuviera incluso en el mismo plano de sustentación de la víctima. Es posible, no necesariamente estuvieran al mismo nivel. Eso no se puede determinar. Ya le digo que existen múltiples variantes, pero hasta incluso el mismo plano de sustentación es totalmente compatible con esos ángulos. Ya. Ahora, otra cosa que también, y lo hemos escuchado al señor Baraybar, que sostiene lo contrario, es que resulta llamativo que de todos los cuerpos este sea el único que muere de un solo disparo. ¿Eso qué, digamos, explicación podría tener? Bueno, hay 14 cadáveres, hay un margen de entre uno al que más tiene, creo que son 16 o 17, y entre todos ellos pues hay otro que tiene 3, otro tiene 5, otro tiene 7, otro 8, 10 y así. Justo la media, si sumamos los 130 disparos, justo la media está en los 9. En todo ese margen hay una horquilla que va del 1 al 14. ¿Qué ocurre con esta cuestión? Pero de 9 a 1, entonces digamos que la distancia, digamos, llamaría mucho la atención, ¿no? Bueno, le voy a decir lo siguiente. Cae igual de fulminado el que tiene 16 disparos que el cadáver que tiene uno, el NN14, porque la zona de impacto es una zona que es absolutamente incompatible con la vida, ni un solo momento de supervivencia. Cuando el autor de disparos hace una ráfaga o una secuencia de disparos, realmente no sabe cuántos de ellos ha alcanzado. Sabe que ha alcanzado el blanco cuando la víctima o deja de disparar o cae al suelo o ve una mancha de sangre intensa y ve cómo se desploma el cuerpo, pero realmente el autor de disparos no sabe, él no contabiliza. Dispara a una zona, atina o acierta en el blanco o no, y el resultado lo ve en base al desplome del cuerpo, si se ha producido la muerte o no, pero realmente no está contabilizando. Lo que sí es cierto es que sabemos que existen muchos más disparos de los que se han podido contabilizar en el esqueleto. Incluso disparos que han atravesado el cuerpo por zonas, tejidos blandos, no ha quedado su impronta en el esqueleto, han atravesado el cuerpo tejidos blandos, pero cuando se han hecho las exhumaciones no se corresponden. Tenemos 130 disparos contabilizados en el esqueleto, pero 130 no son los que se dispararon. Eso es el mínimo, son muchos más que atravesaron el esqueleto, más aquellos que dispararon al blanco y que no llegaron a acertar. ¿O es que alguien puede pensar que todos los disparos que se hicieron interesaron a los cuerpos? Pues yo creo que es una deducción absolutamente lógica de que hay muchos más disparos. Esto en algunos cadáveres, como es, creo que es NN2, 5 y creo que es 11 o 12, es muy notorio, puesto que los orificios que aparecen en las ropas no se corresponden con hallazgos en los esqueletos. De la misma manera tenemos que pensar, si es así, para esos cadáveres, ¿por qué vamos a excluir al NN14? Simplemente queda la posibilidad. Nosotros sabemos que es un disparo seguro, pero también queda la posibilidad de que hubiesen afectado algún otro disparo, pero no quedase su impronta en el esqueleto y hubiese atravesado partes blandas. ¿Por qué no coincide con el otro estudio? ¿Con cuál otro estudio? Con el el que comentábamos, el de Baraybar con... No. ¿Es un problema de metodología? ¿Usted diría que se hizo mal el otro? No, mire, yo he hecho un informe a solicitud del doctor Cateriano para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha hecho alguna referencia y se hacen referencias, es una referencia obligada a un informe de Snow y Baraybar.
¿Por qué? Pues porque llegan a unas conclusiones pues para que ustedes están no equivocadas. son coincidentes, no son coincidentes. Mire, a mí realmente es un informe, si no fuese por el interés y porque es una obligación hacer referencia a él como a cualquier otro, pues no haría esa referencia, pero lógicamente no coinciden. Entonces, la no coincidencia, yo pienso que en gran parte se debe a que el equipo de antropólogos pues ha entrado quizás en un terreno que le corresponde a la medicina forense, determinar la causa de la muerte, determinar las circunstancias en las que ésta se produjo, cuáles disparos afectaron o no afectaron a zonas vitales y cuáles no, el orden de los disparos, la secuencia. Eso no le correspondía al otro peritaje. En principio es un tema que corresponde a la medicina forense, a los conocimientos ¿Porque los médicos. antropólogos no pueden opinar sobre eso? Bueno, un antropólogo, como se ha visto, opina, pero lógicamente, pues si no es médico, pues encuentra deficiencias en este sentido. De hecho, uno de los más importantes es que de los 130 disparos, no consideran 77 de los disparos, no los consideran porque no los entienden necesarios. Y únicamente estudian los del segmento cabeza-cuello. Estudiar solamente de 130 disparos, dejarse 77, pues ya indica... ¿Usted diría que eso es como un sesgo? Yo, mire, mi función no es opinar sobre esto. Si he tenido que opinar es porque era absolutamente necesario. Pero para usted sí son importantes esos 70 disparos. ¿Qué le parece? Yo creo que no, creo que... La verdad que de eso sé tan poco que... De 130 disparos no se consideran 77, pues claro, luego se hacen patrones sobre esos restantes y esos patrones no sirven, porque ¿cómo vamos a hacer un patrón si no se consideran 77? Usted piense que el mayor número de disparos se producen en el tórax. El mayor número de disparos están en el tórax. Es que el tórax alberga pericardio, corazón, salida de grandes vasos, corazón, vena cava, arterias pulmonares, pulmones. Es decir, está el sistema cardiocirculatorio y pulmonar. Muchos de los disparos por sí solos, si hubiesen afectado al tórax, hubiesen producido la muerte. Tenemos que cerrar, pero usted comprenderá que le tengo que preguntar esto, porque ese es un tema muy polémico. Y siendo que usted ha sido contratado por el Ministerio de Justicia, lo que se puede decir es que su trabajo es un trabajo que ha sido pues solicitado para abonar una teoría. Es decir, que su trabajo está condicionado a un resultado. Es decir que no hubo. ¿Le contesto eso? Por favor. Sí, claro, pues tiene su... Mire, si hay algo que agradezco y algo por lo que admití el hacer este peritaje, es porque las personas que contactaron conmigo, primero, no sabían cuál iba a ser el resultado de la pericia y según he ido solicitando los diferentes informes para poder completar la investigación, me han aportado absolutamente todos los datos. Es más, el informe, el segundo informe que he presentado entre NN1 a NN13 para completar además el NN14 en todo el contexto, se lo solicité yo al doctor Cateriano indicándole que sería deficiente e incluso mi presencia actualmente en la ciudad de Lima es para estamos realizando en estos días otras investigaciones. Por ejemplo, el otro día estuve en la morgue central de Lima y sacaron todos los archivos de las radiografías y los estamos analizando. Es decir, cuántos documentos he solicitado me han sido presentados y cuántas conclusiones están en el informe tienen un refrendo en la base científica. Es decir, no he emitido ni una sola de las conclusiones que no tengan una base científica y estén explicadas en esos informes. Muy amable. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Juan Manuel Cartagena, el médico forense español que ha aportado conclusiones luego de estudiar cuáles fueron las circunstancias en que fueron encontrados los cuerpos de los terroristas tras el rescate de los rehenes de la embajada japonesa en la operación Chavín de Huántar. Así nos vamos a los titulares, amigos. Regresamos.